Hola, en este video les voy a dar un comentario oral individual sobre la obra Madre Coraje y sus hijos. Bueno, para poder hacer este comentario me voy a basar en un fragmento de la página 26, un fragmento de unas 20 a 30 líneas más o menos. Y bueno, también me basaré en unas 6 preguntas para poder darles un buen comentario. Bueno, Madre Coraje y sus hijos, por si no la conocen, es una obra escrita por Bertolt Brecht, en un reconocido literato alemán, en 1939, pero la obra fue por primera vez dramatizada y publicada en 1941. Bueno, Madre Coraje y sus hijos trata sobre las vivencias, la travesía, la lucha de Madre Coraje, de Anna Friedling, al en medio de la Guerra de los 30 años. La obra está ambientada en la Guerra de los 30 años, más o menos de 1618 a 1648. Bueno, narra la vida de ella y de sus hijos, todas las acciones que tuvo que hacer para poder sobrevivir en medio de la guerra, su inteligencia y su astucia para poder sacar provecho de la guerra con su carreta, ya que ella comercia en su carreta, cómo se infiltró en medio de los dos bandos, los protestantes y los católicos, y eso. Tienen que leer la obra, es muy interesante. Bueno, como les dije, para dar mi comentario sobre el fragmento me voy a basar en unas 6 preguntas. Ya. La primera pregunta: ¿cómo muestra el fragmento las actitudes y las emociones del personaje o los personajes principales? Bueno, el fragmento muestra las actitudes y las emociones de los personajes o personajes principales mediante frases y expresiones como de Madre Coraje y requesón. Se dejan notar algunos sentimientos de estos de acuerdo a la situación que están pasando y las pequeñas acciones que pasan desprovisto. Este fragmento deja conocer sentimientos intrínsecos en los personajes, ya antes mencionados, como dije, Madre Coraje y requesón. Por ejemplo, Madre Coraje, como es lo habitual, en toda la obra muestra un carácter fuerte y muy estricto, y en parte mandona. Bueno, si sale en la obra, es algunas de las características de Madre Coraje. Y pues en este fragmento no las dejo a un lado y las practica. Bueno, las pone, vamos a decir, le pone en práctica ya. Como lo podemos notar cuando le reclama a Catalina por un robo de unos zapatos que según Madre Coraje son feos o cosas así. Ya. En el requesón, en cambio, podemos notar que es una persona fiel y razonable que le gusta cumplir con su trabajo. El requesón es el hijo de Madre Coraje. Bueno, y como podemos ver en el fragmento, le gusta cumplir con su trabajo, cumplir con lo que le han encomendado y eso. También se da a entender que se preocupa mucho por las cosas y le gusta cumplir con las misiones que se le encomiendan, ¿no? Los que ya les mencioné. Y eso. Y bueno, también de la hija de Madre Coraje, Catalina, también que es muda, podemos entender mediante ese fragmento que, o sea, que le gusta, digamos, armar problema y jugar, como sea, como quieran decirlo, ya. Ya, la siguiente pregunta: ¿de qué manera el uso del lenguaje revela tensiones subyacentes? Bueno, subyacentes quiere decir que está adentro, que no está, digamos, explícito en el texto. Y tensiones, bueno, podemos llamarlos como conflictos en los personajes. Entonces vamos a analizar prácticamente como los conflictos internos de los personajes que no nos dan explícitamente en el texto. Bueno, ¿de qué manera el uso del lenguaje revela estas tensiones subyacentes? Bueno, lo hace al usar un lenguaje claro, delimitando claramente las expresiones, actos y movimientos que los protagonistas de la obra deben seguir. El autor deja conocer sentimientos como coraje, nervios y temor en los personajes como Madre Coraje, mientras que el lenguaje que se emplea en las líneas de requesón da a entender que éste se siente preocupado, nervioso por la situación que están pasando y con sentimientos de rebeldía que lo llevan a planificar acciones para desobedecer las órdenes de su madre. Y por último, el lenguaje con el que se escriben las líneas del capellán dan a entender que éste se siente preocupado y temor por la guerra, ya que, bueno, como saben, estaba en la guerra y estaban pasando por una situación crítica. Tienen que leer toda la escena para poder comprender. Bueno, la siguiente pregunta: ¿cómo se reveló en el fragmento la importancia del contexto de la obra? Bueno, hay que primero situarnos en el contexto de la obra. El contexto de la obra, como ya les dije, es una guerra. Es en medio de la guerra. En Europa, si hablamos de geografía, está
el contexto geográfico es en la parte norte de Europa, desde más o menos Suecia hasta Alemania, Dinamarca, lo que era Morovia, Bohemia y todo eso. Bueno, principalmente el fragmento, como en casi todas las obras, con casi toda la obra, se muestra el carácter fuerte y sanguíneo de Madre Coraje. Muestra también el maltrato que tiene a sus hijos, la forma de referirse, la forma, o sea, no como que sin respeto que tiene para sus hijos, su habitual hábito de ser mandona y la poca tolerancia a que le lleven la contraria. O sea, ella quiere que todo sea así, como ella lo dice, y no tiene tolerancia que sus hijos lo contradigan, como pueden ver cuando habla con Catalina, que por qué robó sus zapatos y todas esas cosas. Ya. El fragmento también menciona el contexto mundial en el que se desarrollan los hechos, como ya les mencioné, la guerra. Convenciones y problemas que tienen los protagonistas como resultado directo o indirecto de la guerra. Bueno, unos ejemplos son Requesón, que es encomendado de recaudar los fondos, o más o menos eso es lo que llegué a comprender, y que se había quedado con la caja de todos esos fondos por una situación, por la guerra, porque tuvieron que huir todos los demás y él se quedó con su madre prácticamente encubierto en medio del otro bando. Y pues ese es un problema considerable de la guerra. Bueno, en Capellán también podemos notar la preocupación que se tiene por la guerra. Y así, pues la guerra influye mucho en el contexto en el desarrollo de esta obra. Y bueno, la siguiente pregunta: ¿cómo se transmite en todo el fragmento las ideas centrales de la obra? Bueno, si consideramos que la idea central de la obra es la vida de Madre Coraje junto a sus hijos en medio de la guerra, es decir, todas las acciones que ella tuvo que hacer, todas las situaciones por las que ella pasó, todo lo que hizo para poder salir adelante con sus hijos y otros, entonces, ya, este fragmento transmite esas ideas principales con la ejemplificación. Bueno, es decir, el fragmento trata sobre algunos conflictos sociales por los que pasa Madre Coraje y sus hijos y los demás protagonistas que son Capellán. Y bueno, eso es como un ejemplo de parte de cómo fue la vida de Madre Coraje en medio de la guerra. Ya. El capellán, los cuales se generan a partir de la guerra, como el efecto del pensamiento, bueno, como decimos, una causa de la guerra sobre los personajes, el efecto que tienen sobre los pensamientos de Capellán y Requesón, así como también el carácter sutil que toman todos los protagonistas para poder sobrevivir en medio del otro bando que está tomando territorio en la parte donde está viviendo Madre Coraje. Bueno, está con su carreta. Eso lo redacta mediante un lenguaje muy bien utilizado y explicaciones claras. Entonces, a la hora de leer el fragmento, uno transmite una idea del eje central de la obra, es decir, de las ideas centrales de la obra, que son las situaciones por las que pasa Madre Coraje y eso, con sus hijos. Ya, la siguiente pregunta: ¿de qué modo anticipa el fragmento desarrollos posteriores de la obra? Bueno, lo hace mediante mensajes explícitos en el diálogo de la obra. En dos ocasiones en el fragmento se mencionan dos acciones que se harán, una con seguridad y la otra con posibilidad. Bueno, les voy a leer un parte como dice: con toda sangre fría se les virló, porque usted le metió en la cabeza que es una persona atractiva. Los coloca en la cesta, en los zapatos. Ya. Yo se los devuelvo. Robarle los zapatos a la Ivete, esa se arruina por dinero, lo que comprendo, pero tú quieres hacerle de balde para divertirse. Bueno, esa hace mención, o sea, lo que va a hacer en el futuro Madre Coraje, que es devolverle los zapatos que robó Catalina a Ivete. Y bueno, nos está adelantando lo que va a hacer. Ya. Otra, cuando Requesón habla, que dice: no bebo, estoy pensando. Dice que no duermo, tendré que llevarme a la anarquía, ya que le encontré un escondrijo. Sí, tráeme un vaso. La guardo en la topera junto al río hasta que pudiera ir a buscarla. Quizá vaya más esta misma noche alrededor de la madrugada y lo lleve al regimiento. Después de todo, ¿cuán lejos puede haber huido 3 días? Bueno, nos está adelantando que Capellán va a devolver la caja con la que se quedó del capitán. Y bueno, como dicen, nos está adelantando las acciones que va a hacer. Y ya esto, ya. La siguiente pregunta: ¿de qué modo es el fragmento fundamental para la estructura del argumento? Bueno, si nos referimos al argumento como el conjunto de hechos que se narran y que el argumento de esta obra es la travesía y vivencias de Madre Coraje en medio de la guerra, el fragmento que estoy analizando tiene gran importancia en la trama de la escena en la que se desarrolla, puesto que muestra dos de todos los conflictos que desarrollan en esta escena, que es la escena 3, en toda la obra.
los cuales afectan de manera importante a las decisiones y acciones de algunos protagonistas como Madre Coraje y su hijo Requesón. El fragmento es fundamental para la redacción del argumento, ya que explica algunas cuestiones de la obra, proporciona el pensamiento de los protagonistas en la obra, lo que nos permite conocer mejor a cada uno, le da extensión a la obra y lo hace llamativo para el lector. Y bueno, esas fueron las 6 preguntas para mi comentario individual. Y muchas gracias por escuchar. Hasta luego.